Bueno, vamos a desarrollar algunos conceptos básicos de lo que es la normativa que regula el llamado Estatuto de los Martilleros y Corredores, que obviamente estamos frente a una ley de 1973 que ha sido modificada por el Código Civil y Comercial de la República Argentina en los últimos años, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta algunas situaciones particulares. Esta ley, que reguló primero a los martilleros y luego se agregó con la 25028 a los corredores, debe ser revisada adecuadamente porque hay normas que debieron ser reformuladas y no lo han sido. Ya les vuelvo a decir, por el tema de que se ha sancionado un Código Civil y Comercial que derogó el Código de Comercio y que derogó el Código Civil Vélez-Arfiel. El Código de Comercio regulaba el acto de remate, los auxiliares de los comerciantes, dentro de los cuales estaban los martilleros y corredores. Hoy no tenemos ese capítulo en el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, tenemos que hacer un ejercicio siempre importante, que es el siguiente. La ley nacional, articulada con el Código Civil y Comercial, con otras leyes especiales y también con la legislación local. Este Estatuto de los Martilleros y Corredores, martilleros públicos y corredores de comercio, comienza en su artículo primero con las llamadas condiciones habilitantes. Y ahí tenemos el primero de los inconvenientes, porque señala ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo segundo. En este caso, el artículo 25 del Código Civil y Comercial establece haber cumplido 18 años de edad. Esto es una diferencia importante con el sistema anterior, donde la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Luego nos señala en su inciso B, poseer título universitario expedido o revalidado en la República con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten. Bueno, acá es la gran reforma que se dio en el año 1999, incorporándose el título universitario. Hoy podemos definir al martillero o al corredor como aquel profesional con título universitario habilitante para ejercer actos de remate, actos de corretaje. Esta situación no existía anteriormente porque se rendían exámenes de idoneidad o directamente se ejercía el corretaje sin necesidad de ningún título universitario. Acá estos dos requisitos son las llamadas condiciones habilitantes que rigen en todo el país y para cualquier jurisdicción. En la segunda parte, el artículo segundo nos habla de las causales de inhabilidad. Están inhabilitados para ser martilleros, y acá agregamos nosotros también para ser corredores, porque ustedes van a ver que luego, más adelante, el estatuto aplica las mismas condiciones para los corredores que para los martilleros. El primer inciso, el inciso A, dice quienes no pueden ejercer el comercio. Bueno, acá también encontramos un inconveniente. ¿Por qué? Porque en el Código de Comercio derogado, en base al cual se había dictado la ley de 1973 que estamos analizando, establecía quiénes son aquellas personas que no podían ejercer el comercio. Hoy, el Código Civil y Comercial de la Nación no establece un estatuto del comerciante, solo define, diría, primariamente, liminarmente, a la empresa o al empresario en el artículo 320, pero esto no reemplaza de ninguna manera el estatuto del comerciante. De hecho, una de las críticas que se le ha hecho a este Código Civil y Comercial es que no regula ni al empresario, ni a la empresa, ni al mercado. Pero no obstante eso, nosotros entendemos que esta falta de condición habilitante para el ejercicio del comercio surge de otras leyes especiales, como bien lo es la Ley de Concursos y Quiebra, que en los artículos 234, 236 y 238, Ley 24.522, el fallido, o sea, solo para las quiebras, queda inhabilitado por un año desde la sentencia de quiebra y no puede ejercer el comercio.
esta inhabilitación cesa de pleno derecho. O también otros casos de que no se puede ejercer el comercio en virtud de leyes especiales, como ocurre, por ejemplo, con la Magistratura Nacional y Federal. Vuelvo a reiterar, el Código Civil y Comercial no regula al comerciante, no regula al empresario, no regula a la empresa, y por lo tanto tenemos una gran diferencia con lo que es el Código de Comercio derogado. El inciso B nos refiere a los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable hasta 5 años después de su rehabilitación. Bueno, esta es una norma que en realidad no tiene vigencia porque la calificación de conducta en la ley de concurso y quiebras ha dejado de existir como tal y solo existe una presunción de fraude en los casos de clausura por falta de activo. Y ahí el fallido va a ser sometido a proceso penal y estará inhabilitado hasta la conclusión del proceso por sobreseimiento o por absolución. El inciso C refiere a los inhibidos para disponer de sus bienes. Bueno, esto se constata rápidamente en cada jurisdicción donde pretendemos matricularnos con un registro, un certificado de anotaciones personales o un certificado de inhibiciones que solicitamos a los registros respectivos, en principio, a los registros de la propiedad inmueble. Pero bueno, eso puede variar según las exigencias locales. Los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafas y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública hasta después de 10 años de cumplida la condena. Este es un inciso que podríamos considerar que se mantiene como tal, que no habría ningún problema en atender a su mantenimiento. El inciso E, los excluidos temporarios definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria. Esto depende de cada procedimiento disciplinario de la jurisdicción respectiva. Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil. Bueno, esta norma ha sido derogada y por lo tanto debemos ubicar en el Código Civil y Comercial la norma equivalente, que es el artículo 48 del Código Civil y Comercial de la Nación, que trata sobre los inhabilitados. Avanza la normativa luego en los requisitos para la matrícula. Acá debemos tener en cuenta una cuestión muy clara que quiero señalarla. Esta es una ley nacional que se aplica en todo el territorio de la República Argentina, pero queda desplazado estos requisitos para la matriculación por las normas locales. Las normas locales establecen las condiciones para la matriculación. No obstante, a nivel nacional rige la presente ley y por lo tanto en los ámbitos de competencia nacional estos son los requisitos que deberían exigirse para la matriculación respectiva si existiere de esa manera. ¿Qué requisitos deben cumplir los martilleros? Poseer el título universitario del cual hablamos, expedido obviamente por una universidad pública o privada autorizada para ello. Acreditar mayoría de edad, los 18 años, y buena conducta. Acá con el tema de la buena conducta han existido planteos de inconstitucionalidad porque el certificado de buena conducta es una certificación administrativa. En general, en la mayoría de los supuestos que se exige la acreditación de algún requisito de este tipo, se requiere el certificado de no reincidencia, o sea, un certificado que extiende el Estado Nacional, donde constan todas las sentencias penales condenatorias que existen respecto de nuestra persona. Y en este caso, ese certificado de reincidencia penal ha ido reemplazando paulatinamente al llamado certificado de buena conducta. La constitución del domicilio en la jurisdicción que corresponda a la inscripción y la constitución de una garantía real o personal a la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por esta con carácter general. Bueno, acá este tema de la garantía que ustedes van a ver es una garantía para responder por las multas, por los daños ocasionados en el ejercicio de la profesión. Es un requisito que ha sido también cuestionado en su constitucionalidad porque es un obstáculo
al libre ejercicio de la profesión, a la libertad de trabajar, a la libertad de ejercer nuestro oficio o profesión. Entonces, es un tema que ustedes deberán observar. Claro que debe ser cuestionado judicialmente, porque la declaración de inconstitucionalidad es una declaración de última ratio y por lo tanto, si no hay planteo judicial en el caso concreto que así lo declare, la norma está vigente y es exigible. Cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación local. Bueno, como lo hemos señalado, cada provincia, cada jurisdicción, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también el ámbito nacional tienen requisitos específicos para la matriculación. En este caso, vuelvo a reiterar, en materia de matriculación las normas locales desplazan a la norma general nacional. El gobierno de la matrícula estará a cargo en cada jurisdicción del organismo profesional o judicial que haya determinado la legislación local respectiva. Paulatinamente se ha ido abandonando el control de la matrícula por los órganos judiciales y se han ido creando los colegios de martilleros y corredores o de martilleros y de corredores. Esto depende de cada provincia, de cada jurisdicción local. La autoridad que tenga a su cargo la matrícula ordenará la formación de legajos individuales para cada uno de los inscriptos, donde constarán los datos personales y de inscripción y todo lo que produzca modificaciones en los mismos. Dichos legajos serán públicos. Bueno, en este tema de que dichos legajos serán públicos, nosotros tendríamos una sola cuestión importante, novedosa, que es el acceso a la información pública, una ley 27275 que rige en la República Argentina y que ha consagrado el derecho de acceso a la información pública, y este carácter público de los legajos que está relacionado con un órgano, el colegio profesional que ejerce el poder de policía local, podría llevarnos a la interpelación de si resulta aplicable o no resulta aplicable esta norma a los colegios profesionales respecto de estos legajos. La garantía a la que hacíamos referencia, nos dice el artículo 6º, es inembargable y responderá exclusivamente al pago de los daños y perjuicios que causare la actividad del matriculado, al de las sumas que fuere declarado responsable y al de las multas que se le aplicaren. Tres conceptos: daños, sumas que fuere declarado responsable, es un concepto jurídico indeterminado, y al de las multas que se le aplicaren, debiendo en tales supuestos el interesado proceder a la reposición inmediata de la garantía bajo procedimiento de suspensión de la matrícula. Bueno, es una garantía. Estos términos del artículo difícilmente se puedan cumplir, porque seguramente en una acción de daños y perjuicios nos encontremos con una sentencia muy superior al monto de la garantía que se encuentra constituida. Punto 1. Segundo, es inembargable. Punto 2. Responde también por las multas y por ese concepto de las sumas de las que fuere responsable, que es muy abierto. Yo diría que entre multas e indemnizaciones por daños estaríamos suficientemente respaldados con el tema de la garantía. La reposición inmediata cuando la garantía fue afectada es una condición de subsistencia de la matrícula. Respecto de las incompatibilidades, nos señala una incompatibilidad muy específica que es para los empleados públicos. Empleados y funcionarios públicos, aunque estuvieran matriculados como martilleros, tendrán incompatibilidad, salvo disposiciones de leyes especiales y de supuesto el artículo 25, y acá viene el tema: para efectuar remates ordenados por la rama del poder o administración de la cual formen parte. Entonces, no es una incompatibilidad absoluta la que surge de la ley nacional, sino solamente para efectuar remates ordenados por la rama del poder, poder ejecutivo, poder judicial, o administración de la que formen parte, administración de bienes del Estado, y soy empleado público de ese organismo. Entonces se trata de una incompatibilidad relativa, ya que solo refiere a esta clase de remates. Referido a la facultad de los martilleros, esto es interesante. Por supuesto que esta ley deberá ser reformulada en algún momento y adecuada. Hoy el acto de remate no está regulado en la legislación de fondo general. Antes el acto de remate era un acto de comercio con el artículo 8 del Código de Comercio derogado, pero hoy no está mencionado.
simplemente para su atención, se habla de remate una sola vez en el Código Civil y Comercial, se habla de subastas públicas en 18 oportunidades, no se habla de martillero, no se habla de rematador. Todo lo contrario ocurre con el corretaje y el corredor, donde ha sido incorporado expresamente en el Código de Comercio. En el Código Civil y Comercial. A diferencia de lo que ocurría en el Código de Comercio, donde estaba como acto de comercio, pero no el contrato de corretaje. Nos encontrábamos allá con el mandato y con la comisión. Son facultades de los martilleros, decía, efectuar ventas en remate público de cualquier clase de bienes, la facultad más importante, el rol más importante que tiene para desempeñar. Tasaciones, bueno, acá viene una cuestión, el título habla de tasaciones, pero luego dice informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes para cuyo remate lo faculta esta ley. O sea, este es un tema sobre el que se ha discutido muchísimo, que es la facultad para efectuar tasaciones por parte de los martilleros y corredores. Para mí surge absolutamente claro de la ley, hay que hacer notar y valer esta facultad legal. Es cierto que puede ser compartida con otros profesionales desde otra perspectiva, como ocurre actualmente, o con otros organismos, pero está claro que tiene la facultad sobre informar el valor venal o de mercado de los bienes para cuya venta. Pues entonces el valor venal, el valor de venta o el valor de mercado de los bienes que puede rematar, también puede informar sobre dicho valor si es requerido de esa manera. También tiene una tercera facultad, que es recabar directamente en las oficinas públicas y bancos oficiales y particulares los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 9. Esto de recabar directamente los informes es una facultad muy importante porque está habilitado por la ley. Podrá solicitar todos los certificados que hagan a las condiciones del inmueble, condiciones jurídicas y materiales, que hagan también a las condiciones subjetivas de las partes que pueden intervenir en el acto de remate, o sea que está habilitado con amplitud para requerir esta clase de informes. Por último, la norma establece la facultad de solicitar a las autoridades competentes las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo del acto de remate. Esto también es importante, muchas veces pueden originarse una serie de problemas, con lo cual deberá librar un oficio o escrito con su firma y está habilitado legalmente para hacerlo. Siempre hay que hacerlo citando la norma jurídica que nos habilita para llevar adelante esta facultad, función o actividad. Respecto de las obligaciones de los martilleros, acá hay que hacer un ejercicio de adecuación, porque dice llevar los libros que se establecen en el capítulo 8, que luego están mencionados. Desde mi punto de vista, estos libros, esta obligación de llevar esa clase de libros se mantiene, a pesar de que hoy se ha modernizado y ha cambiado la legislación en materia de contabilidad y de libros en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero también en las leyes, en la Ley de Sociedades y en otras leyes tributarias, de manera tal que debe cumplir con esta obligación de llevar los libros que exige la ley, lo que exige la legislación general y lo que exige la legislación especial. En materia de títulos, deberá comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien a rematar. En el caso de remates de inmuebles, deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos, condiciones jurídicas y materiales. Debe estar preparado, por eso es tan importante en su momento en la carrera, debe estar preparado para hacer un análisis de título, porque esta comprobación de los títulos, si hay un conflicto, seguramente se va a extender o se va a entender que esta obligación es amplia, o sea, debe estar en condiciones de determinar si el título tiene validez, si los derechos que emanan del título tienen vigencia. Por eso es muy importante, y también las condiciones de dominio de los mismos, y acá estamos hablando de los certificados de dominio, los certificados catastrales, con toda la amplitud que sea necesario
para que quien adquiera a través del procedimiento del acto de remate adquiera con títulos sanos y en condiciones reales, jurídicas y materiales referidas al dominio. Deberá convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos del remate, esto es muy importante, y la forma de satisfacerlos, porque acá hay un problema. Nosotros entendemos que los gastos que son necesarios y útiles para llevar adelante el acto de remate siempre son exigibles del martillero a la parte que le encomendó llevar adelante el acto de remate. Pero hay una gran discusión sobre si no se encuentran convenidos los gastos, si realmente tiene derecho para repetir los mismos o no. También deben establecerse las condiciones de venta, el lugar de remate, las modalidades del pago del precio y demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en que el martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de aquel. En materia de publicidad, deberá anunciar los remates con la publicidad necesaria, o sea, la que sea útil y conveniente y oportuna para que tenga la difusión adecuada, ¿no? Debiendo indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar del remate y descripción y estado del bien y sus condiciones de dominio. Acá también es importante que nosotros tengamos en cuenta todo lo que hace a la referencia del decreto 274/19 y también la ley de defensa de la competencia 27.442 y también la 24.240 de los derechos del consumidor y también lo referido a las relaciones de consumo y las normas sobre publicidad del Código Civil y Comercial de la Nación, porque ese complejo normativo nos va a dar las pautas, principios o directrices para entender cuando la publicidad realizada está dentro de los parámetros o criterios legales. En casos de remate realizados por sociedades deberá indicarse además de los datos de inscripción, registro público de comercio. Con este tema debe ser adecuado en cada jurisdicción local y además debe entenderse que esto sea modificado en virtud de las normas del Código Civil y Comercial. Cuando se trata de remate de lotes en cuotas o ubicados en pueblos en formación, los planos deberán tener constancia de su mensura por autoridad competente y de la distancia existente entre la fracción a rematar y las estaciones ferroviarias y rutas nacionales o provinciales más próximas. Se indicará el tipo de pavimento, obras de desagüe y saneamiento y servicios públicos si existieran. Esta es una norma que ha quedado con un gran anacronismo y debe ser adecuado a la legislación local vigente en la materia en cada uno de los lugares donde se va a llevar adelante el acto de remate. Respecto del acto de remate, tiene la norma la secuencia. La primera parte refiere a realizar el remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar visible una bandera con su nombre y en su caso el nombre, denominación o razón social de la sociedad a que pertenezcan. Estas pautas siguen vigentes, lo único que van a tener que ser adecuadas a la situación actual que estamos transitando en la profesión y en las modalidades a través de las cuales se lleva a cabo el acto de remate. Explicar en voz alta, antes de comenzar el remate, en idioma nacional y con precisión y claridad, los caracteres, condiciones legales, cualidades del bien y gravámenes que pesaren sobre el mismo. Aceptar la postura solamente cuando se efectuare de viva voz, de lo contrario la misma será ineficaz. Suscribir con los contratantes y previa comprobación de identidad del instrumento que documenta la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. El instrumento se redactará en 3 ejemplares y deberá ser debidamente sellado, quedando uno de ellos en poder del martillero. Acá hay que adecuar esta norma a lo que dispone actualmente el Código Civil y Comercial respecto de los documentos electrónicos y digitales y su valor. Cuando se trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto y esta fuera suficiente a la transmisión de la propiedad, bastará el recibo respectivo. Respecto del precio, exigir y percibir del adquirente en dinero efectivo. Acá viene otra problemática, porque hay hoy medios de pago que implican pago en efectivo
y por lo tanto deberán ser considerados válidos. El importe de la seña o cuenta del precio en la proporción fijada en la publicidad y otorgar los recibos correspondientes. Respecto a la rendición de cuentas, deberá efectuar la rendición de cuentas documentada y entregar el saldo resultante dentro del plazo de 5 días, salvo convención en contrario, incurriendo en pérdida de la comisión en caso de no hacerlo. Observen ustedes la importancia de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, quiero decirle que se aplican los artículos 858 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que sean disposiciones compatibles con la especial naturaleza del martillero y su función. Pero volvemos al análisis, hay que hacer una rendición de cuentas descriptiva, documentada, con entrega del saldo resultante, pero también se puede convenir lo contrario, o sea, salvo pacto en contrario. La sanción por no efectuar la rendición de cuentas es la pérdida de la comisión y además deberá responder por los daños y perjuicios que correspondan. Respecto del deber de conservación, conservar si correspondiere las muestras, certificados e informes relativos a los bienes que remate hasta el momento de la transmisión definitiva del dominio. Y luego cumplimentar las demás obligaciones establecidas por las leyes y reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como provinciales, esto debemos aclararlo. El artículo 10, el remate en ausencia del dueño, siempre ha sido una cuestión interesante para analizar, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente ley. Cuando los martilleros ejerciten su actividad, no hallándose presente el dueño de los efectos que hubieren de venderse, serán reputados en cuanto a sus derechos y obligaciones consignatarios sujetos a las disposiciones de los artículos 232 y siguientes del Código de Comercio. El Código de Comercio ha sido derogado y por lo tanto el 232 no tiene vigencia. Hoy deben aplicarse los artículos 1335 y siguientes del contrato de consignación. Antes se denominaba contrato de comisión y se llama contrato de consignación. El martillero tiene derechos, entre ellos el primero a cobrar una comisión en la contraprestación dineraria recibida por el ejercicio profesional que está llevando adelante, particularmente de remate, pero también puede ser tasación, también puede ser pedidos de informes a tales fines, todo lo cual recibe una contraprestación. En la comisión rigen las leyes arancelarias locales, en algunos casos supletoriamente los usos y costumbres, y en otros casos cuando hay problemas vamos a ir a una determinación judicial. El martillero tiene derecho a cobrar una comisión, salvo los martilleros dependientes, contratados o adscriptos a empresas de remate o consignaciones que reciban por sus servicios las sumas que se convengan, pudiendo estipularse también la comisión de garantía en los términos del artículo 256 del Código de Comercio. Este artículo también ha sido derogado y por lo tanto hoy se encuentra la comisión de garantía regulada en el artículo 1343 del Código Civil y Comercial, que se va a considerar aplicable. Reintegro de los gastos. El martillero tiene derecho a percibir del vendedor el reintegro de los gastos de remate, convenidos y realizados. Hay dos condiciones: que hayan sido convenidos y que hayan sido efectuados. Ahora, ¿qué sucede si no han sido convenidos? En principio la norma parecería indicarnos que no tiene derecho al reembolso de estos gastos. Sin embargo, nosotros sostenemos que los gastos que han sido necesarios y útiles, aun cuando no estuvieran expresamente convenidos, podrían ser reclamados. En los casos en que iniciada la tramitación del remate, el martillero no lo llevare a cabo por causas que no le fueren imputables, tendrá derecho a percibir la comisión que determine el juez de acuerdo con la importancia del trabajo realizado y los gastos que hubiera efectuado. Tendrá derecho a percibir la comisión que determine el juez de acuerdo con la importancia del trabajo realizado y los gastos que hubiera efectuado. Acá hay que hacer dos consideraciones. Primero, hay que ver lo que dicen las leyes arancelarias locales, muchas de las cuales regulan particularmente la subasta fracasada o frustrada por causas no imputables al martillero. Entonces ahí la ley arancelaria local desplaza a esta ley nacional. Pero si nada se hubiera regulado, nosotros tenemos siempre esta norma que nos permite ir
a la instancia judicial para que determine cuál es la comisión que nos corresponde y también cuál es el porcentaje o cantidad o monto de los gastos que hubiera efectuado y que corresponde que se produzca su reembolso. Igual derecho tendrá el martillero si el remate fracasare por falta de postores. La comisión se determinará sobre la base del precio efectivamente obtenido. Esta es una pauta importante. Por supuesto, acá tenemos que conjugar la ley arancelaria local con el precio efectivamente obtenido. Si la venta no se llevare a cabo, la comisión se determinará sobre la base del bien a rematar, salvo que hubiere convenido con el vendedor otra pauta económica, en cuyo caso se estará a esta pauta económica. A falta de base se estará el valor de plaza o de mercado en la época prevista para el remate. Si el remate se anulare por causas no imputables al martillero, éste tiene derecho al pago de la comisión que le corresponda, que estará a cargo de la parte que causó la nulidad. Vuelvo a decir, estos supuestos normalmente están regulados en las leyes arancelarias locales. Siempre tenemos el principio consagrado en la ley sustancial, general, que rige en la República Argentina, que es la que estamos específicamente analizando. Los martilleros pueden constituir sociedades de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, excepto cooperativas. Acá está claro, cooperativas no. Con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate. O sea, las sociedades que pueden constituir los martilleros tienen como objeto exclusivo realizar actos de remate. En este caso, cada uno de los integrantes de la sociedad deberá constituir la garantía especificada en el artículo 3, o sea que todos los integrantes deberán constituir esa garantía. Acá hay un tema que es el siguiente. Se han consagrado tipos legales societarios nuevos desde 1973 en adelante. Entonces la pregunta es, ¿pueden los martilleros constituir sociedades de esos tipos societarios? Nuestra opinión es positiva. La única prohibición que existe es la de constituir sociedades, de manera tal que entendemos que los martilleros podrán constituir sociedades bajo los nuevos tipos societarios que se hayan establecido con posterioridad a 1973 y que no sean cooperativas. En las sociedades que tengan por objeto la realización de actos de remate, el martillero que lo lleve a cabo y los administradores o miembros del directorio de la sociedad serán responsables ilimitada, solidaria y conjuntamente con esta por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del acto de remate. Esta es una norma muy especial. O sea, se establece la solidaridad en la responsabilidad por los daños causados. Por supuesto, como consecuencia del acto de remate, que además no podría ser de otra manera porque la sociedad está constituida al solo efecto de llevar adelante la ejecución de actos de remate. Estas sociedades deben efectuar los remates por intermedio de martilleros matriculados e inscribirse en registros especiales que llevará el organismo que tenga a su cargo la matrícula. Esto me permite a mí hacer una reflexión diciendo, esta es una regla, un principio. O sea, se pueden llevar adelante remates en ámbitos digitales. La respuesta sería, no hay ninguna norma que lo prohíba, pero siempre cumpliendo los requisitos establecidos por la ley de orden público que estamos analizando. Entre ellas, que estén a cargo de un martillero habilitado para hacerlo. Respecto de los libros, antes de pasar a los libros, quiero aclarar también que en materia de subastas llamadas electrónicas o en ámbitos digitales, se ha evolucionado notablemente, pero fundamentalmente en los ámbitos públicos, subastas electrónicas judiciales, o en los ámbitos de bienes del Estado, o en los ámbitos de bancos estatales como Banco Nación, Banco Ciudad, con plataformas adecuadas para esto. Respecto de los libros, los martilleros y las sociedades a que se refiere el artículo 15 deben llevar los siguientes libros rubricados por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción, pero como esto se ha modificado sustancialmente en algunas jurisdicciones en virtud del Código Civil y Comercial y de leyes especiales, por la autoridad competente para su rúbrica. Diario de entradas donde se sentarán los bienes que recibieron para su venta, con indicación de las especificaciones necesarias para su debida identificación, el nombre y apellido de quien confiere el encargo,
por cuenta de quién han de ser vendido y las condiciones de su enajenación. El libro de diario de salidas, en el que se mencionarán día por día las ventas, indicando por cuenta de quién se han efectuado, quién ha resultado comprador, precio y condiciones de pago y demás especificaciones que se estimen necesarias. De cuentas de gestión que documente las realizadas entre el martillero y cada uno de sus comitentes. El presente artículo no es aplicable a los martilleros dependientes, contratados o adscriptos. Acá lo que hay que resaltar es que a partir de la nueva legislación, la forma, la modalidad, el continente en el cual se van a manifestar materialmente esta obligación de llevar los libros ha variado notablemente. Entonces nosotros tenemos hoy un avance notable desde 1973 a la fecha en la forma en que estos libros hoy pueden llevarse y están autorizados legalmente a hacerlo de esa manera. Los martilleros deben archivar por orden cronológico un ejemplar de los documentos que se extiendan con su intervención en las operaciones que se realicen por su intermedio. Respecto de las prohibiciones, bueno, ha habido muchas modificaciones, volvemos a decir, es una ley que debería adecuarse, reformularse. Está prohibido, dice, se prohíbe a los martilleros tener participación en el precio que se obtenga en el remate a su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencias a su favor o de terceras personas. Está prohibido ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la sociedad que pertenezca se efectúen remates por personas no matriculadas. Sí está permitida la delegación con causa justificada del remate. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento grave del martillero, debidamente comprobados ante la autoridad que tenga a su cargo la matrícula, el colegio respectivo, aquel podrá delegar el remate en otro matriculado sin previo aviso. Está prohibido a los martilleros comprar por cuenta de terceros, directa o indirectamente, los bienes cuya venta se les hubiere encomendado. Está prohibido a los martilleros comprar para sí los mismos bienes o adjudicarlos o aceptar posturas sobre ellos respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios habilitados o empleados. Está prohibido a los martilleros suscribir el instrumento que documenta la venta, sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a rematar. Está prohibido retener el precio recibido o parte de él en lo que exceda del monto de los gastos convenidos y de la comisión que le corresponda, o sea que puede retener solamente el porcentaje del precio que sea correspondiente con la comisión y los gastos convenidos. Está prohibido a los martilleros utilizar en cualquier forma las palabras judicial, oficial o municipal cuando el remate no tuviere tal carácter, o cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o confusión. Está prohibido aceptar ofertas bajo sobres y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso de leyes especiales, agregamos nosotros, que así lo autoricen. Está prohibido suspender los remates existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado base, la misma no se alcance. Pasando a las sanciones, el incumplimiento de las obligaciones establecidas y la realización de los actos prohibidos hacen pasible al martillero de sanciones de multa, suspensión y cancelación de la matrícula. La determinación, aplicación y graduación de estas sanciones estarán a cargo de la autoridad que tenga a su cargo la matrícula, los colegios profesionales en cada jurisdicción, en los que existieren los mismos, y serán apelables por ante el Tribunal de Comercio que corresponda. En algunos casos son las cámaras civiles y comerciales, en otros casos son las cámaras de comercio, según esté organizada la justicia en cada una de las jurisdicciones. Las sanciones que se apliquen serán anotadas en el legajo individual del martillero. El martillero por cuya culpa o dolo, se suspendiere o anulare un remate, perderá su derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos y responderá por los daños y perjuicios ocasionados. O sea, nosotros agregamos el dolo, que es otro factor subjetivo de atribución de responsabilidad que no está contemplado, pero si por culpa
se lo hace responsable de los daños, también debe serlo por dolo. Ninguna persona podrá anunciar o realizar remates sin estar matriculados en las condiciones previstas en el artículo 3. Quienes infrinjan esta norma serán reprimidos con multas, clausuras del local, y la responsabilidad penal, y le agregamos nosotros también, civil que pudiera corresponder. El organismo que tenga a su cargo la matrícula, de oficio o por denuncia de terceros, procederá a allanar con auxilio de la fuerza pública los domicilios donde se presuma que se cometan las infracciones antes mencionadas y, comprobadas que ellas sean, aplicará las sanciones previstas. Puede aplicarle sanciones el colegio a una persona que no está matriculada, sin perjuicio de las denuncias de carácter penal si correspondiera. La orden de allanamiento y de clausura de locales deberán emanar de la autoridad judicial competente, de manera tal que el colegio deberá pedirlo a los jueces competentes y en turno de la jurisdicción. En todos los casos, las sanciones de multa y clausura serán apelables por ante el Tribunal de Comercio que corresponda. Nuevamente, puede una persona que no tiene la calidad de martillero matriculado hacer ejercicio de ese recurso de apelación. La norma lo habilita. Los martilleros que a la fecha de vigencia de esta ley estuvieran matriculados continuarán el ejercicio de su actividad cumpliendo con los requisitos enunciados. Este tema también hay que señalarlo, no se ha dado de baja de la matrícula de martilleros a aquellos que tenían la calidad de tal y se exige un nuevo requisito. Primero no se exigía nada, después se exigió el examen de idoneidad, después se exigió el título profesional universitario habilitante, pero los que ya tenían la matrícula otorgada podían seguir ejerciendo esta profesión. Los remates que realicen el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades, cuando actúen como personas de derecho privado, así como las entidades autárquicas, bancos y empresas del Estado Nacional, de las provincias y de las municipalidades, se rigen por las disposiciones de sus respectivos ordenamientos. Y así sucede. Y en lo que no se oponga a ello por la presente ley, o sea, la presente ley tiene una calidad supletoria. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, vuelvo a decir, por aquella modalidad de subastas judiciales en ámbitos electrónicos, digitales, son plataformas habilitadas para ello que tienen una reglamentación, un ordenamiento jurídico propio y por lo tanto se desarrollan en base a esas pautas normativas y solo supletoriamente aplicamos esta ley. Las subastas públicas dispuestas por autoridad judicial se rigen por las disposiciones de las leyes procesales pertinentes, o sea, el Código Procesal desplaza a esta ley, y en lo que no se oponga a ellos por la presente ley, ha sido de mucha utilidad esta normativa, pero la subasta judicial se rige por los códigos de procedimiento, como corresponde, y por las leyes orgánicas de la justicia, que muchas de las cuales tienen normativas específicas. Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República, y su texto queda incorporado al Código de Comercio. Bueno, ustedes saben, el Código de Comercio ha sido derogado, pero hay una norma de la Ley 26.994 que considera incorporadas al Código Civil y Comercial a las leyes que estaban incorporadas al Código de Comercio. Respecto de los corredores, acá señala el artículo 31, sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local. Bueno, el Código Civil ha sido derogado, o sea, deberíamos leer sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y Comercial y de la legislación local, que sigue vigente. Es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto a los martilleros. O sea, en principio, el conjunto de normas que hemos analizado para los martilleros también es aplicable a los corredores, en este caso corredores de comercio, dentro de los cuales comprendemos todas las modalidades del corretaje, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes. Acá hay una nota, ustedes tienen una materia específica que es corretaje, que trata sobre el análisis del contrato de corretaje, legislado en los artículos 1341 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. De manera tal que nosotros debemos tomar estos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación y articularlos, porque como vamos a ver ahora, muchos de ellos en realidad no refieren al contrato de corretaje, sino al profesional corredor.
y por lo tanto deben estudiarse dentro del ámbito de esta unidad o materia que es el estatuto profesional del martillero público y corredor de comercio. La ley nos señala que para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes. Después debemos cotejarlas con las que establece el Código Civil y Comercial. Ser mayor de edad, o sea 18 años, y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2, o sea las que analizamos para los martilleros. Poseer título universitario expedido o revalidado en la República. Estamos en lo mismo, es el título universitario que se exige desde 1999, el que ustedes van a tener, el que emiten las universidades públicas o privadas nacionales que están autorizadas legalmente para llevar adelante la carrera y para emitir el título respectivo. Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Bueno, acá volvemos a lo mismo. Puede haber un colegio unificado, colegio de martilleros y corredores, o puede haber dos colegios, como ocurren en distintas provincias. Para matricularse deberá cumplir los siguientes requisitos: acreditar mayoría de edad, mayor de 18 años, de la buena conducta, lo mismo que señalamos respecto de esta clase de certificación y su reemplazo por el certificado de reincidencia, poseer el título universitario del cual venimos hablando, acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor, constituir la garantía que hemos analizado para responder por las multas, por los daños y perjuicios o por otras sumas de las cuales sea responsable. También se puede reemplazar en algunas jurisdicciones por un seguro de caución. Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local. Los que sin cumplir estas condiciones, sin tener las calidades exigidas, ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie, y dejamos abierta la posibilidad de reclamación civil o penal por ejercer una profesión sin título para ello. En el ejercicio de su profesión, el corredor está facultado para poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios, sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación. No obstante, una de las partes podrá encomendarles que la representen los actos de ejecución del contrato mediado. Pero no estamos en la gestación, el contrato tiene una etapa preparatoria, tiene una etapa de perfeccionamiento y una etapa de ejecución. En la etapa de ejecución es donde aparece la habilitación legal para que el corredor represente a alguna de las partes. El corredor está facultado también para informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de actos jurídicos. Entonces acá vemos que ya no está limitado como ocurre con el martillero a los bienes que pueden ser objeto del acto de remate. Acá de cualquier acto jurídico, porque el corredor pone en relación a dos partes para relacionarse, o sea, para una diversidad de actos jurídicos. También está facultado el corredor a recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y particulares los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus deberes. Está facultado el corredor para prestar fianza por una de las partes. Vamos a ver que la normativa del Código Civil y Comercial amplía a dar garantía. Pero bueno, la fianza es una modalidad de garantía personal que está habilitada directamente por la ley. Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención. Ha sido de tremendo valor probatorio todos los libros de los corredores en litigios que involucran una operación donde ellos hayan participado. Deben transcribir sus datos esenciales en un libro de registro rubricado por la autoridad judicial competente según corresponde en cada una de las jurisdicciones. Hasta aquí esta normativa con diversas modificaciones y teniendo en cuenta que debemos producir una reforma y adecuación. El Código Civil y Comercial define el contrato de corretaje, como ustedes lo van a ver más adelante, la oportunidad de su conclusión. Establece
que pueden actuar como corredores personas humanas o jurídicas, o sea, habilita claramente a las sociedades para el ejercicio del corretaje. Dentro de las obligaciones hace una determinación de algunas obligaciones del corredor que son de importancia para llevar adelante el ejercicio profesional que cotidianamente hacen. La primera es asegurarse de la 1347, es el artículo del Código Civil y Comercial, asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en que media y de su capacidad legal para contratar. Esto ya supone todo un ejercicio, un cotejo, una acreditación de la identidad por el Documento Nacional de Identidad, pero también la consideración de otros parámetros porque habla de la capacidad legal para contratar. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar supuestos inexactos que puedan inducir a error a las partes. Siempre hay que ampliar esto del error, engaño o confusión. Comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio. Acá existe entonces un deber de información profesional. El deber de algunos consideran que es un deber de consejo, de asesoramiento. Nosotros preferimos ubicarnos conceptualmente en un deber de información profesional que tiene respecto de las partes el corredor. Mantener confidencialidad de todo lo que concierne a negociaciones en las que interviene, la que solo debe ceder ante requerimiento judicial o de autoridad pública competente, el llamado secreto profesional. Asistir en las operaciones hechas con su intervención a la firma de los instrumentos conclusivos y a la entrega de los objetos o valores si alguna de las partes lo requiere, es a requerimiento de parte. Guardar muestra de los productos que se negocien con su intervención mientras subsista la posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado. Está prohibido al corredor adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le ha sido encargada, similar a la que se formula respecto de los martilleros. Tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes comprendidos en ellas. Entonces ustedes observen que estamos hablando de la etapa de gestación, de preparación, de negociación, perfeccionamiento, pero no de la etapa de ejecución. Garantía y representación. El corredor puede otorgar garantía, la norma decía otorgar fianza, por obligaciones de una o de ambas partes en la negociación en la que actúen. Acá la garantía puede referirse a otra clase de garantías y no solamente a la fianza. El corredor puede recibir de una parte el encargo de representarla en la ejecución del negocio, lo mismo que señala la norma legal profesional. El corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención. Si no hay estipulación, tiene derecho a la de uso. Acá aparece un tema. Antes que estas reglas están las leyes arancelarias locales. Las leyes arancelarias locales son leyes de orden público y se aplican independientemente de lo estipulado y con prevalencia sobre la de uso en el lugar de celebración del contrato o en su defecto en el lugar en que principalmente realiza su cometido, que son todas supletorias. A falta de ley arancelaria y a falta de alguno de los supuestos que establece el artículo 1350, vamos a recurrir a la fijación judicial. Si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o protesta de una de las partes, según el artículo 1346. No existe solidaridad entre las partes respecto del corredor. Si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos solo tiene derecho a cobrar comisión de su respectivo comitente. Acá hay una reforma posterior. En las locaciones de inmuebles, la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. Nosotros entendemos que la intermediación, el corretaje, en todos los casos, solo puede estar a cargo de un corredor debidamente matriculado.
También el Código Civil y Comercial trata algunos supuestos específicos de obligación de pagar la comisión. Concluido el contrato, la comisión se debe, aunque el contrato esté sometido a condición resolutoria y ésta no se cumpla. La comisión se debe aunque el contrato no se cumpla, se resuelva o se rescinda o medie distracto. La comisión se debe aunque el corredor no concluya el contrato, se inicia la negociación y el comitente encarga su conclusión a un tercero o lo concluye por sí en condiciones sustancialmente similares, que son los supuestos estos últimos que muchas veces ocurre cuando se pretende soslayar la intervención del corredor, aprovecharse de su actividad, pero soslayar la finalización de su cometido y acordar a lo mejor términos de la comisión más económicos. Pero acá hay una norma de resguardo de la actividad profesional del corredor. Supuestos específicos en los que la comisión no se debe. La comisión no se debe si el contrato está sometido a condición suspensiva y ésta no se cumple. La comisión no se debe si se anula por ilicitud de su objeto, o sea, si el contrato se anula por ilicitud de su objeto, por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes, o por otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. Como ustedes pueden observar, no tiene derecho a cobrar la comisión porque ha incurrido en faltas en el ejercicio de su actividad profesional. O sea, el contrato se está anulando por ilicitud de su objeto, nunca puede generar derecho, por incapacidad de las partes, debió haber sido controlada previamente por el corredor, o falta de representación de cualquiera de las partes, también debió haber sido controlada por el corredor, o por otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor y que igualmente, a pesar de conocerla, llevó adelante un cometido que estaba viciado. Respecto de los gastos, el corredor no tiene derecho a reembolso de gastos, dice como principio el Código Civil y Comercial, aun cuando la operación encomendada no se concrete, excepto pacto en contrario. Nosotros consideramos que esta norma tiene una redacción confusa. El corredor tiene derecho al reembolso de los gastos si así lo ha convenido con las partes. Si no lo hubiere convenido, los gastos que han sido necesarios y útiles deben ser reembolsados. Cuando la operación no se concrete, deben estar expresamente convenidos que igualmente tendrá derecho al reembolso de los gastos, porque de lo contrario, en este último supuesto, probablemente se interprete la norma como que no tiene derecho al reembolso de los gastos. Este capítulo, aclara el Código Civil y Comercial, no implica el desplazamiento de las normas especiales, generales, nacionales o locales.